En los recovecos más profundos de las antiguas escrituras se revela un relato tan oscuro como inquietante. La traición celestial de los ángeles, según nos relata la Biblia. Este capítulo nos sumerge en un abismo de suspenso, desafiándonos a comprender cómo seres celestiales, destinados a la gloria eterna, se precipitaron hacia la rebeldía más profunda. En este momento crítico, convocamos tu espíritu a unirse a nosotros en oración ferviente. Reconozcamos juntos el inmenso poder de la intercesión divina, capaz de desgarrar el velo de la oscuridad y restaurar la luz en los corazones caídos. Imploramos por la redención de aquellos ángeles extraviados, para que puedan retornar a la gracia y encontrar el camino de regreso al amor y la comunión con Dios. Pero aguarda, querido espectador, el suspenso apenas comienza. Te exhortamos, con un frenesí emocional, a sumergirte en el vídeo completo. Descubriremos juntos los secretos ocultos tras la caída de los ángeles, desvelando verdades que estremecerán hasta lo más profundo de tu ser. En un mundo donde las tinieblas acechan en cada esquina, es imperativo que estemos completamente preparados, arraigados en la comprensión de las Escrituras y fortalecidos en nuestra conexión con lo divino. La Biblia no nos dice cuándo se organizaron Satanás y su banda de malhechores, pero lo pone en una franja determinada de tiempo. Algunos intérpretes de la Biblia lo ubican al comienzo de los tiempos, opinan que las palabras iniciales del Génesis reflejan la caída de Satanás. Creen que por esa razón la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1:2. Según esta opinión, Dios llevó a cabo el proceso de creación para restaurar el orden del mundo. Pero esta idea no concuerda con el resto de la palabra de Dios. Cuando terminó la creación el sexto día, se nos dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Como los ángeles son seres creados, Dios no hubiera dicho eso si algunos de los ángeles hubieran pecado ya. Toda la creación de Dios, incluidos los ángeles, era perfecta. La Escritura indica que Satanás debe haber pecado después de la creación del mundo. Pero también eso debió haber ocurrido antes de la caída del hombre, porque Satanás tentó a Adán y a Eva a pecar. Pero, ¿cuánto tiempo transcurrió desde la creación de Adán y Eva hasta su subsecuente caída? Aunque la Biblia no lo dice, parece haber sido en un periodo más bien corto de tiempo. Esto se apoya en el hecho de que Adán y Eva no habían tenido hijos antes de la caída. Como personas perfectas y santas, hubieron estado deseosos y dispuestos a llevar a cabo los mandatos de Dios, inclusive el de fructificad y multiplicaos, Génesis 1:28. Como tenían tanto el deseo como la capacidad para tener hijos, su falta de descendencia parece indicar que fueron días más que años los que separaron su creación de su caída. En uno de esos días, Satanás se convirtió en el primer caso trágico en la creación de Dios del bueno vuelto malo. La Escritura indica que algunos ángeles se rebelaron contra Dios. Segunda de Pedro 2:4 indica que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No se nos dice cuál fue su pecado. Como antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, Proverbios 4:18, algunos sugieren el orgullo como el crimen original. En 1 Timoteo 3:6 puede haber un indicio de que el orgullo fuera el pecado original del diablo. Pablo dice que un obispo no puede ser un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ezequiel 28 apoyaría esta opinión. Aunque esas palabras le fueron dirigidas al malvado rey de Tiro, parece que el Señor lo estaba comparando con Satanás. Si es así, el relato nos da algunos detalles sobre la creación del diablo, su caída y destrucción final. El escritor sagrado declara: Tú eras el sello de la perfección.
lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de tu intenso trato comercial. Y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Cherubim Protector, se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes. Te pondré por espectáculo, con tus muchas maldades, y con la iniquidad de tus tratos comerciales. ¿Profanaste tu santuario? Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos. Se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. Otra sección que puede referirse a Satanás es Isaías 14, 12, 15. El profeta declara: Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Aquí también el contexto inmediato señala a un gobernante terrenal, el rey de Babilonia. Reconociendo que la profecía en ocasiones puede hablar de dos personas o eventos similares en un solo pasaje, es posible que la caída del rey en esta profecía pueda estar hablando tanto del rey de Babilonia como de Satanás. Esta sección explica cómo el nombre Lucifer vino a ser usado para Satanás. La traducción al latín del Antiguo Testamento hebreo usó la palabra Lucifer en Isaías 2 y 12. La palabra Lucifer significa estrella o lucero de la mañana. El título podría referirse al lugar especial que tenía Satanás entre las estrellas del cielo, los ángeles. Note que en Apocalipsis 10 y 16, estrella de la mañana, que es un nombre para Cristo. Cualquiera que fuera el crimen que cometió Satanás, fue contrario a la santa voluntad de Dios. Tenía el propósito de quitar a Dios de su trono y ponerse a sí mismo como alguacil de la tierra. Satanás pudo haber revelado su pecado cuando les prometió a Adán y a Eva: seréis como Dios, conocedores del bien y el mal, Génesis 3, 5. Satanás sabía por experiencia propia lo falso que era eso, ya que él se había engañado a sí mismo con esa misma mentira. Es reconfortante saber que los ángeles buenos son numerosos. ¿Y los que pecaron? ¿Cuántos se unieron a la banda satánica de ángeles malhechores? La palabra de Dios revela que más de un puñado de ángeles cayó en pecado. Cuando Jesús sanó al endemoniado de la región de los Gadarenos, el demonio le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5, 9.
En una visión, el apóstol Juan presenció lo que podría ser la caída de los ángeles malos. Apocalipsis 12, 3, 4 dice: «U otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra». Recordando que los ángeles a menudo son llamados estrellas, este pasaje revela que 1/3 de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. Como el Apocalipsis contiene muchos números simbólicos, sería difícil decir que exactamente 1/3 de los ángeles cayó. No obstante, eso indica que el número fue significativo. Quizás sería bueno distinguir entre los términos diablo y demonio. Aunque en general son intercambiables, es más preciso hablar de un solo diablo y de muchos demonios. La Biblia revela que Satanás, es decir, el diablo, es el jefe de los ángeles malos. Mateo 25, 41 revela que el infierno fue creado no como un lugar de castigo para los seres humanos, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás tiene una considerable banda de malhechores que se le unieron en su rebelión. Aunque varían en poder, todos están en contra de todo lo bueno. Como los ángeles buenos, Satanás y su banda son seres espirituales poderosos, tienen poderes superiores a nuestras capacidades humanas. La Escritura revela que son capaces de hacer poderosos señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. 2 Tesalonicenses 2, 9, 10. Jesús advierte que hacia el fin del tiempo se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mateo 12 y 24. Esos falsos milagros serán tan impresionantes que engañarán, si es posible, aun a los elegidos. Versículo 24. Los magos del faraón son un ejemplo de cómo el diablo puede hacer falsos milagros. Cuando el Señor envió a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, le dio el poder de hacer milagros. Al comienzo, los magos del faraón fueron capaces de duplicar esas señales por medio de sus artes secretas, pero aún así ocurrió algo sorprendente. La Biblia dice: fueron, pues, Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron como lo había mandado Jehová. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7, 10, 12. La oficina de Satanás tiene una máquina copiadora que puede duplicar algunos milagros de Dios, pero sus funciones son limitadas, solo produce una copia barata de lo real. Como cristianos, necesitamos recordar que nuestra fe no se basa en señales y maravillas que puedan parecer impresionantes en el momento. La generación mala y adúltera demanda señal. Mateo 16, 4. Nuestra fe se basa en la palabra viva, que proclama al Señor vivo. La señal del profeta Jonás, Mateo 12 y 39, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, versículos 40, 41, es prueba de que viviremos con Dios en el cielo. Otro poder que tienen los demonios es la capacidad de invadir nuestra mente e influir nuestros pensamientos. Cuando Pedro confrontó a Ananías con su pecado de engaño, le preguntó: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Hechos 5, 3. En 2 Corintios 4, 4 el apóstol Pablo dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. También llama a Satanás que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 2. La capacidad de Satanás para leer nuestros pensamientos es también evidente para los que enfrentan la posesión demoníaca. El demonio puede responder a lo que piensa la persona,
o la persona poseída puede tener una conversación real con el demonio por medio de pensamientos y no de palabras. Es diferente del esquizofrénico quien oye voces. En el caso de una persona poseída, puede haber una conversación que ocurre en la mente entre el poseso y el posesor. Aunque el diablo puede saber mucho de nosotros y de nuestros pensamientos, no lo sabe todo, ni está en todas partes, como Dios. Como ser espiritual, está confinado a un lugar en un momento dado. No obstante, por sus muchos demonios, puede estar presente y en muchas partes al mismo tiempo, influyendo en nuestra vida y tentándonos a pecar. El poder de Satanás es inferior al de Dios, pero es superior a nuestras capacidades humanas. Por eso, Pablo aconseja, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los alguaciles de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 11-12. El primer encuentro de Adán y Eva con el diablo indica la habilidad superior de Satanás. Él sabía exactamente qué decirle a Eva para hacerla dudar de la bondad de Dios. Génesis 3, 1-7. Pablo advierte que Satanás tiene la capacidad de aventajarnos. 2 Corintios 2 y 11, incluso puede aparecer como un ángel de luz. 11 y 14. Podemos aprender algo sobre la inteligencia y el poder del diablo en la tentación de Jesús. Podemos compararlo a un juego de cartas en una cantina del viejo oeste. En la primera mano, Satanás retó a Jesús jugando muy buenas cartas. Le dijo a Cristo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4, 3. El diablo le puso una trampa a Jesús. Quería que Jesús creyera que si jugaba bien sus cartas, podía matar 2 pájaros con un solo tiro. Jesús había ayunado y tenía hambre. Al convertir piedras en pan no solo obtendría alimento, también podría probar que era el famoso representante de la ley que afirmaba ser el Hijo de Dios y el alguacil del cielo y de la tierra. Pero Jesús no se dejó engañar con ese truco, y le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 4. En la segunda mano, el diablo le presentó a Jesús otra tentación real. Lucas nos dice, luego lo llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Versículos 5-7. Esta tentación muestra que el diablo tiene poder sobrenatural, ya que le mostró a Jesús en un instante todos los reinos de la tierra. Esto es algo que solo puede lograr una criatura de fuerza y habilidad excepcionales. Esta tentación muestra también la sabiduría de Satanás, va directo a la obra redentora de Jesús. El diablo sabía que Jesús vino a recuperar el mundo. Cristo y el diablo sabían de la senda dolorosa que había por delante. Aquí, el diablo le ofrecía una salida fácil a Jesús diciéndole, no tienes que ir al Calvario, no tienes que soportar todo ese dolor y sufrimiento. Si quieres recuperar el mundo, aquí está. Adórame y será todo tuyo. Nuevamente Jesús respondió con una carta de la baraja de la Escritura, diciéndole, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Versículo 8. Pero el juego de cartas no había terminado. Satanás tenía un as en la manga. Jesús había ganado las 2 primeras manos con una carta de la palabra de Dios. Por eso el diablo trató de hacer lo mismo, llevó a Jesús a la cima del templo, le dijo que saltara y de inmediato agregó, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículos 10-11. Pero Jesús tampoco cayó con esa carta del diablo,
pues hacerlo hubiera sido tentar a Dios y no confiar en Él. Al confiar en la clara y cierta palabra de Dios, Jesús pudo ver a través de esas estrategias de Satanás y jugó una mano perfecta, enviando lejos al diablo, derrotado. Pero aunque el diablo desplegó sus habilidades sobrenaturales en la tentación de Jesús, hay otras veces en las que ha revelado su ignorancia y estupidez. Eso fue evidente en la pasión de Cristo. Ciertamente el diablo conocía las profecías sobre la vida y la muerte de Jesús. Ya en el Edén el Señor le dijo que el Salvador le iba a herir la cabeza. Un Satanás inteligente hubiera tratado de evitar que Jesús fuera a la cruz, y hubo momentos en los que el diablo lo hizo. Jesús dio en el clavo cuando le dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás», Mateo 4:23. Pedro trató de disuadir a Jesús de ir a la cruz, exactamente lo que un Satanás inteligente trataría de hacer. Pero el diablo estaba cavando su propia tumba cuando entró en el corazón de Judas. Se estaba disparando a sus propios pies cuando llevó a los líderes judíos a arrestar a Jesús, y se estaba poniendo el lazo en su propio cuello cuando incitó a la multitud a gritar «Crucifícale, crucifícale». Al hacerlo, ayudó a que Jesús ganara una victoria decisiva. Es interesante que los que se ocupan de la posesión demoníaca encuentran eso mismo en los espíritus malignos. En su libro Hastig to the Devil, Rehén del Diablo, Malachi Martin dice: «Todo exorcista aprende que está tratando con una fuerza o potencia que a veces es intensamente astuta, a veces supremamente inteligente, y en otras ocasiones es capaz de estupidez crasa, y es altamente peligrosa y terriblemente vulnerable. Curiosamente, mientras el espíritu, poder o fuerza conoce los detalles más íntimos y secretos de la vida de cada persona presente, al mismo tiempo muestra vacíos en el conocimiento de cosas que pueden estar ocurriendo en un momento dado del presente. 2. Los ángeles malos son poderosos e informados, pero su poder y conocimiento son limitados. Cuanto más estudiamos la palabra de Dios, más tendremos una sabiduría superior a la de Satanás y su banda, y más podremos reconocer sus malos caminos. Así como hay rangos entre los ángeles buenos, parece haber también rangos de poder en la banda de Satanás. Si entendemos Ezequiel 28 también como una referencia a Satanás, eso lo pondría en una prestigiosa categoría de ángeles, los querubines, que son los ángeles que están alrededor del trono de Dios y le sirven como guardia de honor. Los judíos del tiempo de Jesús se referían a Satanás como el príncipe de los demonios, Mateo 9:34, 12:24. Y Jesús habló del castigo eterno en el infierno preparado para el diablo y sus ángeles, 25:41, poniendo a Satanás como el líder de los ángeles malos. Puede haber también grados de maldad en la banda de Satanás. Jesús explica: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero, al no hallarlo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11:24-26. A muchos bandidos del viejo oeste se les dieron sobrenombres que decían algo sobre quiénes eran y qué hacían. Recordamos a bandidos famosos como Billy the Kid, Billy el Niño, quien tuvo una apariencia flaca y juvenil, y Lame Johnny, Johnny el Cojo, un ladrón de caballos que cojeaba. La Biblia le da varios nombres al forajido Satanás, nombres que nos dicen algo sobre su poder y su posición. Satanás significa enemigo y lo señala como criminal. Su otro nombre más común, diablo, significa mentiroso o calumniador. También se le llama el padre de la mentira desde que engañó a Adán y a Eva con una mentira, y ha sido desde entonces mentiroso compulsivo. Aunque este criminal hable muy suavemente, debemos recordar que solo habla mentiras. Jesús dijo que la mentira es el lenguaje de Satanás,
Juan 8:44. Además de estos dos nombres, Satanás es también llamado Abadón y Apolión, Apocalipsis 9:11, que significan el destructor, Belcebú, Lucas 11:15, que significa Señor de las moscas, y Biliel, 2 Corintios 6:15, que significa inútil. También se llama al diablo homicida, Juan 8:44, dragón rojo, Apocalipsis 12:3, serpiente antigua, Apocalipsis 20:2, príncipe de este mundo, Juan 12:31, príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, el maligno, Efesios 6:16, el tentador, 1 Tesalonicenses 3:5, león rugiente, 1 Pedro 5:8, y el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Todas esas expresiones nos advierten que Satanás es un criminal peligroso al que tenemos que evitar. Mala sangre. Como todo cabecilla, el diablo es de muy mala sangre. La banda de Satanás es como muchos forajidos que vivían robando bancos, asaltando trenes y diligencias. Pero en vez de robar dinero, Satanás y su banda roban almas. Les roban a las personas la esperanza durante la vida y la confianza en el momento de la muerte, arrancan la semilla del Evangelio antes de que pueda germinar en el corazón. Satanás hace esto de varias maneras. Usualmente pensamos en el diablo como el tentador, lo cual fue su papel original en el Edén y lo ha desempeñado desde entonces. Sus tentaciones vienen en muchas formas. A veces trata de atraparnos en un pecado. Avaricia, egoísmo e inmoralidad sexual son trampas muy comunes que pone el diablo. Nos compra con la promesa de placer inmediato, pero el paseo es corto y de alto costo. Otras veces el diablo puede tentarnos afligiéndonos con mal. Job es un buen ejemplo. Satanás hizo que Job perdiera sus hijos y sus posesiones en un solo día. Esperaba que este hombre piadoso maldijera a Dios en su presencia, Job 1:11. Así trata el diablo de que nos apartemos de Dios, nos lleva a pensar que el Dios amoroso nunca permitiría que le pasara algo malo a uno de sus hijos. Pero Dios no envía a sus ángeles a protegernos de todo daño, sino que permite a veces que nos aflija el infortunio. Sin embargo, como vemos en la vida de Job, el Señor usa hasta los torcidos caminos del diablo para nuestro bien. Además de ser el tentador, Satanás es también el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis 12:10. El papel de acusador es también un modo efectivo de robar almas. El diablo jugó ambos papeles para robarle a Judas su salvación. Primero, vino como tentador, conociendo bien la debilidad de Judas por el dinero. Como tesorero de los discípulos, Satanás hizo que Judas, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella, Juan 12:6. Satanás lo incitó a objetar cuando María ungió los pies de Jesús con un perfume de gran costo. Judas hablaba de ayudar a los pobres, pero como parte de la banda de Satanás, solo se ayudaba a sí mismo. Finalmente la codicia hizo que vendiera a su Salvador por una ínfima suma, 30 monedas de plata. En todo eso Satanás obró como el tentador. Pero cuando Jesús fue sentenciado a muerte, Judas cambió de opinión. La situación no resultó como esperaba, el dinero que antes amó ahora no le daba placer. Desesperado, lo devolvió a los principales sacerdotes y confesó: «Yo he pecado entregando sangre inocente», Mateo 27:4. Entonces Satanás se puso otro sombrero. En vez de tentar a Judas a pecar, lo acusó de su pecado. Hizo que Judas viera tan enorme su pecado, que ni aun el Salvador, a quien traicionó, lo podía ayudar. Eso llevó a Judas a la desesperación y al suicidio. El tentador y acusador había matado a tiros a otra víctima. Nosotros debemos reconocer esos dos sombreros que usa Satanás.
Si no puede tentarnos a pecar, puede acusarnos de pecado y tratar de convencernos de que no puede haber perdón para nosotros en Cristo. Cuando afrontamos la culpa por nuestro pecado, tenemos que preguntarnos, ¿quién hace la acusación? ¿Es la ley de Dios que revela nuestro orgullo pecaminoso y nos muestra la necesidad de arrepentimiento? ¿O es el diablo que ataca la fe en Cristo y nos lleva a desesperar de la salvación? Lo primero nos lleva a sentir la necesidad de un Salvador y a decir, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Romanos 7:24. Lo segundo nos lleva a concluir que no hay Salvador y nos conduce a la desesperación. Cuando el diablo trata de acusarnos de pecado, podemos responder con las palabras de Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:33, 38, 39. Cristo no solo nos liberó de las acusaciones de Satanás, también nos liberó de las acusaciones de la ley de Dios. Dado que Cristo vivió de manera perfecta en nuestro lugar, ahora estamos libres de culpa delante del trono de Dios.